Hola, soy José Carvajal, estudiante del Seminario Teológico Bautista, y en esta ocasión quiero comentarles acerca del libro de Esdras. Si bien es cierto, en nuestras Biblias modernas, Esdras y Nehemías se encuentran separados. Antiguamente se contaban como un solo libro, pero aún así quisiera hablarles solamente de Esdras. La tradición histórica dice que el autor es el propio Esdras, ya que él lo menciona el libro, era un maestro en la ley de Dios. Además contaba con acceso a registros oficiales. Dentro del libro también aparece escrito en primera persona en un par de ocasiones. Si hablamos respecto al tiempo en el cual fue escrito, si Esdras regresó en el 458 a.C., se sitúa, o más bien la historia lo sitúa, entre el año 450 y 445 a.C. Pudo haber sido escrito el libro de Esdras. Con respecto al lugar donde fue escrito, también debió haber sido escrito en Jerusalén, producto del regreso del exilio hacia Jerusalén. Con respecto a la ubicación geográfica, esto se encuentra en lo que se llama la Media Luna Fértil, ya ubicado en el área de Mesopotamia y yendo hacia el mar Mediterráneo. Actualmente se encuentran países, lo que sería Irak, lo que habría sido donde estaba Babilonia, y Siria, Líbano e Israel por el costado del mar Mediterráneo. También es importante destacar los documentos oficiales que aparecen mencionados en el libro, como la lista de artefactos del templo, la lista de exiliados que regresaban a Jerusalén, la genealogía de Esdras, los líderes de las familias, los involucrados en el asunto de los matrimonios mixtos, y también 7 cartas oficiales, 6 de ellas escritas en el idioma arameo. Haciendo un resumen, este libro comienza con el decreto del rey Ciro, que en su primer año de reinado, donde el Señor hizo que promulgara un decreto permitiendo que los cautivos de Judá pudieran regresar a su tierra, indicando que se debía reedificar el templo del Señor. Quienes no quisieran ir debían entregar vestido, transporte y provisiones para quienes fueran, además de una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. El rey Ciro devolvió importantes utensilios de gran valor que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y los había puesto en el templo a sus dioses. Estando allá, comenzaron con la restauración del altar y luego con la reconstrucción del templo. Pero cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeron esto, quisieron ir a ayudar en el trabajo, a lo cual Zorobabel, Jesúa y los demás jefes judíos le respondieron que no, porque el templo de Dios debía ser edificado exclusivamente por los israelitas, pues así lo había ordenado el rey Ciro. Esto ocurrió durante todo el reinado de Ciro y hasta el de Darío. Cuando comenzó a reinar el rey Asuero, le enviaron una carta acusando a los habitantes de Judá y de Jerusalén de ser rebeldes y malvados, solicitando que se buscaran en los archivos las conductas de este pueblo y la fama que tenían. Ante esto, el rey ordena que se suspendan los trabajos de reedificación de esa ciudad. Así quedaron suspendidas las obras hasta el segundo año del reinado del rey Darío de Persia. Luego los profetas Ageo y Zacarías entregaron un mensaje de parte de Dios, quien era quien los protegía. Por tanto, iniciaron nuevamente los trabajos. Se le envió una carta al rey Darío avisando que lo ocurrido y de toda la información entregada cuando el rey Ciro estaba a cargo. Otro aspecto importante a destacar es a quién estaba dirigido el libro. El libro está dirigido a los judíos, aquellos judíos que regresaron. Recordad que la historia Esdras narra el regreso de los judíos a Jerusalén y cómo se establecieron ahí a pesar de la oposición. Narra los 2 grandes grupos que regresaron, el primero liderado por Zorobabel, quienes se dedicaron a la reconstrucción del templo en Jerusalén, algo muy importante para la cultura judía. Y también tenemos a Esdras con el segundo grupo, quienes fueron liderados. Una cosa que hay que mencionar es cómo Dios movió reyes y líderes paganos para cumplir con su propósito, para cumplir con la promesa que le había hecho el pueblo,
y para poder recordarles a los propios judíos de que esas promesas seguían vigentes, que ellos volverían a habitar la tierra prometida. Se le envió una carta al rey Darío avisando de lo ocurrido y de toda la información entregada cuando el rey Ciro estaba a cargo. Se le indicó revisar los archivos del primer año del reinado del rey Ciro para confirmar la información, y así fue como el rey Darío ordenó que se dejara seguir con la reconstrucción, decretando que se les entregara todo lo necesario para continuar. Con gran gozo terminaron la reconstrucción. Esdras pidió que se le permitiera regresar a Jerusalén, y el rey le concedió su petición. Junto con él regresaron varios más. Esdras elevó una oración de gratitud a Dios por demostrar su misericordia y favor con él. Esdras se entera y confiesa el pecado del pueblo, donde se había mezclado con los pueblos vecinos, adquiriendo malas costumbres y teniendo matrimonios mixtos. Esdras rasga sus vestiduras y, lleno de angustia, eleva una oración por la vergüenza que siente del pecado que han cometido. El pueblo reconoce su pecado y deciden enmendarlo dejando las esposas, esposos e hijos que hubieran tenido con los otros pueblos. Se puede decir que este libro habla de restauración. Después de sufrir un castigo claro y justo, Dios es quien guía la restauración de su pueblo. Le muestra por un lado el consuelo y la esperanza de su dirección amorosa, pero también la claridad de las prioridades puestas en orden. La obediencia a la palabra debe ser restablecida y afirmada, al igual como lo fue en el templo. Después del castigo y el arrepentimiento se debe restaurar la vida espiritual, retomando el camino correcto de la voluntad de Dios. Esdras nos muestra que las verdaderas reformas espirituales duraderas comienzan con un cambio de vida, con colocar las prioridades en orden y comprometerse con la obediencia a la palabra del Señor.